Bienvenidos y bienvenidas a la segunda semana de su programa académico. Contigo nadie se quede atrás. Es muy importante que consideres que hoy inicia la segunda semana de actividades, es decir, la segunda semana de aprendizaje, una semana menos para llegar a esa meta. Recuérdenos a través de los comentarios cuántas semanas va a durar nuestro programa académico. Y bueno, antes de iniciar, les recuerdo, yo soy Yasmín Dimas Uribe y el día de hoy me complace mucho darles la bienvenida a esta segunda semana de actividades porque estaremos desarrollando una materia que a mí me parece sumamente interesante: las humanidades y la filosofía. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por esos momentos de la vida en donde intentan descubrir el por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que hubo antes de nosotros y qué es lo que vendrá después? ¿O cuál es el motivo de la forma en la que nosotros nos vinculamos con el universo? Seguramente en muchos momentos de sus vidas han tenido estos análisis y sin querer hemos iniciado un proceso de filosofar. Esto es muy importante porque es una de las características centrales del ser humano, esa habilidad de pensar, de analizar, de debatir en torno a lo que sucede en su exterior y por supuesto en torno a lo que nosotros a manera interna podemos interpretar del mundo que nos rodea. Y bueno, para todos nuestros alumnos y alumnas que se encuentran desarrollando su programa, recuerden que es fundamental tener su clase virtual los días lunes y los días martes. Tenemos dos horarios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 7 de la tarde. Es muy importante que te conectes a cualquiera de los dos horarios y que disfrutes de tu clase el día lunes y el día martes. Para ti que eres un alumno que tiene la modalidad 100% virtual del programa y que te estás preguntando cómo le voy a hacer para estar listo o lista para terminar el bachillerato, te tengo el siguiente mensaje. La parte fundamental de tu programa es desarrollar el uso de las herramientas que tienes a tu disposición. ¿Y cuáles son estas herramientas? En primer lugar, tu plataforma académica. El día de hoy tendrás disponibles 2 mazos o 2 paquetes de tarjetas de aprendizaje. Es muy importante que estos paquetes de tarjetas las utilices, pero no solamente las veas rápido y digas ya cumplí con la actividad. No. Las tarjetas de aprendizaje se han diseñado para que tú puedas dedicarles tiempo de estudio y análisis. En promedio, por cada tarjeta de aprendizaje que hay, debes dedicar entre 30 y 40 minutos. Y si cada paquete tiene 3 tarjetas, estamos hablando de que en promedio por paquete de tarjetas debes dedicar alrededor de 2 horas de estudio. Y vas a decir, pero si yo ya lo acabé de leer, ¿qué más le tengo que hacer? Es muy importante que conforme vayas revisando tu información, hagas anotaciones. Puedes hacer un mapa conceptual de los conceptos centrales que en ella se encuentran. Puedes hacer un resumen de la información que se te está presentando ahí. Puedes hacer algún gráfico de cómo puedes tú interpretar esta información. En fin, puedes utilizar diferentes estrategias de estudio para fortalecer el dominio de las 3 tarjetas de cada paquete. Si tú analizas cuánto tiempo le tienes que dedicar a cada paquete y nosotros contemplamos que al menos sean 2 horas por paquete, te aseguro que vas a tener un resultado mejor en tu proceso de evaluación. Sumado a tu plataforma, recuerda que tienes tus fortalecimientos virtuales, los cuales recordémonos a través del chat cuáles son los días de fortalecimiento y cuáles son los horarios. Ustedes pónganme cuáles son los días y cuáles son los horarios. Y también recuerda que dentro de las tarjetas de aprendizaje hay actividades. Tú las puedes resolver. Si quieres volver a resolver la actividad, lo único que tienes que hacer es volver a entrar al paquete de tarjetas y colocar tu nombre completo con un número 2 o un número 3, dependiendo de la vez que estés utilizando el paquete para que te permita entrar y puedes volver a hacer la actividad desde cero. Y por último, recuerda que cada semana tendrás acceso a un Hoy Aprendí, que es el examen que te permitirá ponerte a prueba en función de los aprendizajes que hemos ido consolidando durante la semana. Es muy importante para ti que eres un alumno o alumna del programa 100% virtual que utilices tus herramientas. Y como tú lo pediste, a mitad de esta semana estaré subiendo un cuadernillo de actividades que te va a servir para fortalecer tu estudio y por supuesto tener un mejor resultado en tu evaluación.
Y para todos nuestros alumnos de la modalidad presencial, me dio mucho gusto estar con ustedes en la sede del plantel 13 del COVAC. Es muy importante que contemples que dentro de la dinámica la participación presencial a tu sesión es fundamental. Así que para los alumnos que están allá en satélite que vi la semana pasada, vamos a poner todo el empeño. Para nuestros alumnos de Corregidora, de Azteca, de San Juan y de oficinas centrales también, no se preocupen, en estas siguientes semanas los estaré visitando para resolver sus dudas y por supuesto acompañarlos y buscar que todos terminen la prepa. Por último, si tú tienes dudas acerca de cómo utilizar tu plataforma académica, te invito a que vayas a las oficinas centrales que se encuentran en Avenida Constituyentes número 35 Oriente. Ahí encontrarás a la licenciada Nadia Salinas. Ella te podrá apoyar en cómo ingresar a tu plataforma, en que puedas navegar e incluso si tú quieres te puedes quedar ahí un rato a hacer tu actividad dentro de esa oficina. Recuerda que para poder hacer uso del espacio es importante que lleves tu celular, ya que tendremos que entrar desde él para que puedas identificar cómo navegarás en la plataforma. Así que sin más, alumnos y alumnas, se vuelve fundamental que nos pongamos las pilas. Estamos en la semana 2 de 8 semanas, como lo comentaron a través del chat. Y es muy importante que no se nos olvide que tenemos una meta clara: terminar el bachillerato. Y con disciplina y dedicación, estoy segura de que lo vas a lograr. Éxito en esta nueva semana de aprendizaje. Recuerden que vamos a lograr tener este objetivo cumplido al final del mes de agosto, así que no es momento de bajar la guardia. Vamos caminando y los dejo con su clase del día de hoy. ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más, estimados alumnos y estimadas alumnas. El día de hoy, como ya fue anunciado, damos inicio nuevamente con nuestro reto educatón. Pero en esta ocasión ya no veremos cuestiones relativas a la lengua y la comunicación. Recuerden que lengua y comunicación como materia y área temática la vimos la semana pasada. Es decir, en esta ocasión estaremos abriendo paso a una nueva área de conocimientos que ustedes deben reflexionar, deben repasar y deben seguir estudiando para que de esta manera se preparen satisfactoriamente para su proceso de acreditación del bachillerato. Y me refiero nada más y nada menos que a pensamiento filosófico y humanidades. Primero, ¿de qué hablamos cuando referimos al pensamiento filosófico y a las humanidades? Pueden parecer que son lo mismo, pero vamos paso por paso. Desde hace miles de años, filósofos tanto de la antigüedad en Occidente como en diversas regiones del mundo, desde los primeros inicios de lo que conocemos como la historia, algunos por ejemplo como Sócrates, como los presocráticos como Tales de Mileto, como el mismísimo Pitágoras, como en este caso filósofos cínicos como el caso de Diógenes en la antigua Atenas, etc., hacían preguntas fundamentales en torno a cuestiones que tenían que ver con entender el universo y por tanto entender la mecánica de la realidad. Preguntas tales como ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? Y también cómo debemos vivir de acuerdo a los principios fundamentales de la propia naturaleza. Puede parecer un poco redundante, pero aquí lo interesante, si se dan cuenta, es que estas preguntas siguen vigentes hasta el día de hoy. O tan solo ustedes pregúntense, ¿cuántas veces conforme no desarrollamos nuestras vidas no nos hacemos preguntas tan sustanciales como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene la acción que estoy realizando en función de vincularme con otras personas? ¿Cómo debo actuar en función del deber ser o en función del mismísimo ser? ¿Qué es el ser en sí mismo? ¿Qué es aquello que existe? ¿Qué es la nada? Etcétera, etcétera y etcétera. Así que prepárense, porque en esta sesión no solo van a aprender a reflexionar preguntas de manera profunda, sino que también van a aprender a pensar, cuestionar y dialogar. Les recordamos que para los conocimientos de esta sesión es importante, como ya comentaron anteriormente, consultar su plataforma virtual y revisar su material de estudio, principalmente sus tarjetas de estudio.
pues con ellas entenderán cómo aplicar de manera práctica, contextual y dinámica, tanto interactiva como lúdica, los conocimientos en torno al pensamiento filosófico y las humanidades a través de ejercicios que justo lo que buscan es prepararlos para su examen de acreditación. Así que bueno, sin más preámbulo y dándoles una cálida bienvenida, estimados alumnos, comencemos con esta sesión. Y para ello, pasemos a la explicación de nuestras tarjetas y al mazo del día de hoy. Así que adelante. Reto Educatón es un concurso en vivo a través del cual estarán resolviendo un reto en torno a temas de interés académico, mediante una dinámica en particular: el uso de tarjetas académicas de estudio. Para ello, ustedes dispondrán de 3 categorías de tarjetas: una sobre conocimientos, otra para evaluar sus habilidades y una última en torno a desafíos. La categoría de conocimientos refiere al tema o concepto que estaremos trabajando en la sesión a través de datos curiosos, un ¿sabías qué? La categoría de habilidades se relaciona con ejemplos prácticos en torno a cómo aplicar los temas en la vida diaria para profundizar en nuestra explicación. Y por último, la categoría de desafío, en la cual deberás realizar un ejercicio que te estaremos indicando con base en lo visto en la sesión. Llegó la hora de ver nuestro mazo del día. ¿Están preparados? Emociónense, porque yo lo estoy. Empiecen a reaccionar. Y nuestras tarjetas del día son las siguientes: pensamiento filosófico desde las humanidades, el diálogo filosófico y la reflexión, y por último, yo solo sé que no sé nada. ¡Excelente! Con la explicación y habiendo revisado el mazo del día de hoy, ahora sí entremos a la primera sección de esta clase. ¿Sabías que? ¿Sabías que la filosofía moderna surge a partir de la frase «pienso, luego existo»? Vayan comentando a través del chat antes de avanzar con esta primera sesión quién fue el famoso y célebre pensador y filósofo moderno que dijo esta frase. La repito: pienso, luego existo, o en su traducción en latín, cogito ergo sum. Y más adelante la retomamos, para entender a ciencia cierta a qué se refiere esta frase. Mientras tanto, vayan interactuando y vayan poniendo a través del chat quién dijo esta famosísima y célebre frase. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? Con esta frase se nos está invitando a dudar, a cuestionar todo, incluso nuestras propias ideas. Pongamos la siguiente situación para entenderlo mejor. Supongamos, en función de una diapositiva, que un estudiante afirma lo siguiente: yo siempre tengo la razón cuando participo. Si yo planteo esta situación de esta manera tan directa, ¿qué refleja mejor un pensamiento filosófico? Inciso A, cuestionar sus propias ideas y considerar otras perspectivas. O inciso B, mantener su postura sin cuestionarla. Si están de acuerdo con la primera opción, denle un like. Pero si están de acuerdo con la segunda opción, es decir, el inciso B, denle un me encorazona. Les vamos a dar 10 segundos. ¡Excelente! Con la anterior situación y con base en lo que fueron respondiendo, nos podemos dar cuenta de algo muy fundamental: la importancia de reflexionar sobre nuestras propias ideas. Pues no solo desde la reflexión crítica se puede contrastar el pensamiento filosófico, sino a través de la reflexión introspectiva con otras perspectivas. Es decir, que podemos desarrollar el pensamiento filosófico en función de ser tanto críticos como también reflexivos. Nos diría el buen Sócrates: una vida sin examen no merece ser vivida. Ahora bien, una vez dicho esto, ha llegado la hora de presentar nuestra primera tarjeta del día a propósito de nuestra primera sección. Así que adelante, consultemos nuestra primera tarjeta de este mazo. Y nuestro conocimiento del día es el pensamiento filosófico desde las humanidades. El pensamiento filosófico desde la perspectiva humanista es una forma de reflexión crítica, centrada en el ser humano, su dignidad, su libertad y su capacidad de comprender y transformar su realidad. Así que ya lo sabes, para reflexionar filosóficamente es importante hacerlo desde una visión basada en las humanidades. ¡Excelente!
Entremos de lleno ahora sí al primer tema de esta sesión, el pensamiento filosófico desde las humanidades. Desde una perspectiva humanista, el pensamiento filosófico implica poner al ser humano en el centro. Eso es el pensamiento humanista, es decir, cuando el ser humano queda en el centro de la reflexión tanto filosófica como también argumentativa. Pero aquí una cuestión fundamental. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de humanidades? Las humanidades son el conjunto de disciplinas que estudian al ser humano en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, y para poner algunos casos en particular, su pensamiento, su cultura, su lenguaje, su historia, sus valores y formas de vida. Entre otras disciplinas más, encontramos por tanto aquí a la filosofía, la historia, la literatura, el arte y las ciencias sociales. El pensador renacentista, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, un principalmente filósofo que fue italiano, pero que también vivió en las costas de Países Bajos, nos diría que el hecho de entender a las humanidades implica defender en constante reflexión la postura en torno a entender que el ser humano es el centro de la reflexión filosófica. Porque, para Erasmo de Rotterdam, comprender al ser humano a través del estudio crítico de su cultura, su pensamiento y su capacidad de aprender implica, por tanto, desarrollar el pensamiento filosófico no solo en función de reflexiones sobre la realidad, sino más bien en función del ser humano como el centro de la realidad. Y desde este enfoque, el pensamiento filosófico implica, por tanto, reconocer la dignidad humana, reflexionar sobre la libertad, comprender nuestra capacidad de transformar el mundo y, por tanto, de reflexionar. En ese sentido, filosofar no es una actividad aislada o hermética. Es una forma de comprender profundamente lo que significa ser un humano. Filosofar, por tanto, es el acto de reflexionar desde el pensamiento filosófico, pero a través también de las humanidades, porque las humanidades son el centro fundamental de la filosofía. Ahora bien, el acto de filosofar o hacer filosofía no es un mero acto que se realiza per se por mera inercia. Es un acto que por sí mismo es necesario y vital para el ser humano. Por ejemplo, desde esta visión, filósofos como el célebre alemán de principalmente la Ilustración alemana del siglo XVIII-XIX, Immanuel Kant, planteaba que el ser humano debe atreverse a pensar por sí mismo. Para ello, Kant propone una reflexión en torno a la Ilustración, y para ello propone también una filosofía muy particular, que se puede resumir en la siguiente frase: sapere aude, que básicamente significa, traducido de, en este caso, el latín al español, atrévete a saber. ¿Y qué nos invita a reflexionar Kant con esta frase? Sencillo, al hecho de que la filosofía es un acto de atrevimiento, es un acto revolucionario, es un acto donde pensamos y establecemos pensamiento crítico y examen filosófico que nos permita, por tanto, comprender el mundo, analizar las ideas, cuestionar aquellas creencias en las cuales sostenemos la base de nuestra realidad y, por tanto, construir criterio y pensamiento propio. Y entonces, aquí viene algo muy fundamental. Kant nos propone, por ejemplo, hablando un poco sobre filosofía de la Ilustración, que la Ilustración en el siglo XVIII fue más allá de un movimiento político y cultural, sobre todo un sistema de pensamiento filosófico que propone la idea de que podemos llegar al progreso y al desarrollo a partir de superar la minoría de edad. Pero Kant no se refiere a una minoría de edad en términos legales, sino más bien a una transición de la civilización, donde la moral del ser humano logra avanzar y se desarrolla gracias justo a la filosofía, pues para Kant el conocimiento y la filosofía son lo que nos permiten llegar a un punto de madurez reflexiva y, por tanto, a alcanzar mejores condiciones de vida. Esto puede tener también sus posturas críticas, es decir, esta afirmación también tiene ciertas contradicciones, pero no se preocupen, esta reflexión la vamos a ver más adelante cuando lleguemos a una nueva materia. Mientras tanto, recuerden, para Kant, sapere aude, atrevernos a pensar, porque eso nos lleva a nuestra mayoría de edad como civilización
es decir, a volvernos pensadores ilustrados. Muy bien, ha llegado la hora de pasar a la explicación integradora de esta sesión. Y para ello, ha llegado la hora de anunciar nuestra segunda tarjeta del día. Así que adelante, vayamos a revisar esta tarjeta. Y nuestra habilidad del día es el diálogo filosófico y la reflexión. Filosofar implica expresar ideas, escuchar distintos puntos de vista y analizar críticamente temas sobre la vida, la sociedad y el ser. Así que ya lo sabes, filosofar no es solo dialogar, sino también reflexionar. ¡Perfecto! Ahora sí entremos de lleno al tema que explica de manera integradora nuestra sesión. Y para ello abramos el debate con el tema de el diálogo filosófico y la reflexión. Como vimos con la habilidad que acabamos de revisar en esta segunda tarjeta, el dialogar filosóficamente es una de las herramientas más esenciales para la filosofía. De hecho, por ejemplo, pensadores como tan célebres y tan clásicos como Platón escribieron sus obras en forma de diálogos. Por ejemplo, en el famosísimo libro de Platón, La Política, La República, también traducido de esta manera, Platón establece una forma de reflexionar filosóficamente no a partir de una diserción escrita con base en sus ideas, sino más bien a partir de diálogos, en donde Platón pone diversos personajes, principalmente figuras importantes de la antigua Atenas, tanto de la vida pública, de la polis, como también de pensadores importantes que tenían sus propias academias. Y su personaje principal de Platón es Sócrates. Y en todo el desarrollo de la República, Sócrates desarrolla conceptos como la libertad, la justicia, el bien común, la buena política, etc., en función de poner a Sócrates como un personaje que está dialogando con otros personajes, de modo que Sócrates se encuentra conversando constantemente con otros personajes de esta obra de Platón con el objetivo de cuestionar ideas y por tanto contrarrestar ciertas nociones a través de la filosofía de la mayéutica socrática. Esta idea en torno a la mayéutica socrática puede que al principio no la entendamos del todo, pero no se preocupen, la iremos revisando más adelante, ya sea el día de hoy o en su defecto el día de mañana en su segunda sesión de la semana. Y bueno, desde esta postura, el tipo de conversaciones que desarrollaba Sócrates en todo el desarrollo de la obra de Platón no era una conversación cualquiera, era un método para acercarse a la verdad, pues desde la visión filosófica que en este caso hereda Platón gracias a las enseñanzas de Sócrates, es que Platón descubre que la forma de llegar a la verdad es a través de la duda, de en este caso la antítesis, es decir, de contraponer y cuestionar aquello que asumimos como verdad absoluta o verdadero en general para que de esta manera generemos nuevos conocimientos, nuevas reflexiones y nuevas formas profundas de acercarnos a nuestra realidad. Así que sí, básicamente Sócrates hacía preguntas hasta que la otra persona decía, ok, creo que no sabía tanto como pensaba. Y bueno, con esta explicación hay que dejar en cuenta algo muy claro. Y aquí les doy una segunda pregunta para ustedes. Quiero que ustedes, estimados alumnos, nos digan cuál es la famosísima frase que dijo el buen Sócrates con la cual se sintetiza o se resume toda su filosofía. Recuerden, Sócrates fue el primer pensador que centró la base de la reflexión filosófica en entender la materialidad del mundo a partir del ser humano. Los presocráticos no hacían esto. Los presocráticos eran pensadores que tenían reflexiones cosmogónicas, es decir, basadas en entender el universo y su origen. Para Sócrates esto cambia. ¿Y esto qué implica? Que Sócrates resuma su filosofía en un método en particular, la mayéutica, con la cual Sócrates propone que para acercarnos a la realidad debemos siempre dudar. Y por ello Sócrates, como en este caso maestro de Platón, y después Platón como maestro de Aristóteles, establecen toda una corriente de pensamiento que es influenciada profundamente por Sócrates. Así que, reitero, vayan poniendo en el chat cuál fue la famosísima frase que dijo el buen Sócrates. Y en un momento más la retomamos. Así como también estaremos retomando la famosísima frase que dijo, en este caso, un pensador que yo les pregunté anteriormente. Ahora bien,
Sigamos avanzando. Otra cuestión fundamental del pensamiento filosófico es la importancia y el valor que tiene el diálogo. Por ejemplo, pensadores y filósofos más contemporáneos del siglo XX en adelante, el recién fallecido Jürgen Habermas planteaba que el diálogo es fundamental para construir acuerdos y entendernos como sociedad. Para Habermas, el diálogo no solo se basa en la representación de otros a través de crear comunidades, sino que más bien el diálogo es la base de nuestra interacción básica, de nuestra vida. Para Habermas incluso, la democracia no tiene sentido si únicamente se basa en tener representantes, en tener, en este caso, fuerzas o correlaciones de poder para que nosotros elijamos a nuestros gobernantes mediante elecciones o mecanismos de representación popular, sino que para Habermas el diálogo es la base para la democracia, pues sin diálogo básicamente no podríamos estar organizados. ¿Y por qué recupero esta reflexión? Sencillo, porque desde esta postura filosófica, de acuerdo a Habermas, el diálogo implica escuchar activamente, argumentar con razones y respetar otras posturas que nos permiten llegar a un consenso equilibrado entre diversas posturas que buscan asumir posiciones de poder. Por ello es que reitero, para Habermas, el diálogo es la base no solo de la reflexión filosófica, sino también de nuestra organización como sociedades, tanto a nivel democrático como a nivel cultural, a nivel personal y en función, claro, de demarcar el deber ser de nuestra forma de actuar, es decir, a nivel ético. Ahora bien, también filosofar es una práctica crítica que está basada sobre todo en una reflexión profunda y que siempre examina cómo es que funcionan las cuestiones tanto positivas como negativas de aquello de lo que estamos aseverando. Por ejemplo, el filósofo y célebre pensador finales del siglo XIX, Karl Marx, decía que no basta únicamente con interpretar el mundo, también hay que transformarlo. Y para Marx, esta transformación ocurre a través del materialismo histórico, que se resume básicamente en entender cómo es que la lucha de clases permite cambios en la historia, es decir, permite la generación de revoluciones a través de lo que él denomina la lucha de clases. Y esto, que comenta Marx, conecta con el pensamiento filosófico como una herramienta crítica. ¿Por qué? Porque nos permite analizar la realidad, cuestionar estructuras sociales y reflexionar sobre la justicia. También, por ejemplo, pensadoras como Hannah Arendt resaltaban la importancia de pensar críticamente para evitar actuar sin reflexión, pues para Hannah Arendt es muy importante retomar los valores que se establecían en el mundo de la antigua Atenas, principalmente en la época dorada de la filosofía del mundo clásico, porque, por ejemplo, principios fundamentales del pensamiento antiguo en torno al pensamiento ateniense, como por ejemplo la isegoría, la isonomía, el logos, etc., que básicamente se resumen en argumentar, tener derecho al uso de la palabra, a la equidad, a, por ejemplo, también desarrollar mecanismos de representación, etc., son la base de una reflexión fundamental en función de avanzar como sociedades. Esa es la gran propuesta que nos pone sobre la mesa Hannah Arendt. Y para ello, les recomiendo mucho que consulten principalmente una obra muy buena de Hannah Arendt, denominada Sobre los clásicos. Y bueno, a la par también recuerden, regresando un poco a la propuesta de Marx, recuerden que para Marx el ser críticos desde una postura filosófica es fundamental, pues es gracias al hecho de ser crítico podemos generar cambios sociales que nos permitan llegar a un mejor estadio en función del avance de nuestra historia, es decir, en función de ser revolucionarios y atrevernos a pensar por nosotros mismos. Una vez explicado todo esto, hay que revisar la siguiente situación. Durante un debate, un estudiante escucha una opinión diferente a la suya. ¿Qué acción refleja mejor una actitud filosófica en función de lo que estoy afirmando? Inciso A, analizar el argumento y responder con fundamentos. O inciso B, interrumpir y rechazar la idea sin escuchar. Dale like si estás de acuerdo con el inciso A. Pero si estás de acuerdo con el inciso B, dale un me encanta. Les damos 10 segundos. ¡Perfecto!
Ahora bien, conforme fueron respondiendo, a lo mejor se fueron dando cuenta que había una respuesta un poco más trampa. Porque si bien filosofar implica sí tener una postura que defendamos de manera firme, también implica por tanto ser analíticos y responder siempre con fundamentos basados en una reflexión profunda de la realidad, no solo interrumpir las ideas sin tomar en cuenta la postura de otros. Por tanto, filosofar, ¿qué implica? Es básicamente no imponer ideas a lo absurdo, sino construirlas en conjunto. La filosofía es un acto colaborativo, nunca es aislado ni individual. Pues, de ser así, jamás la filosofía, tal y como la conocemos actualmente, se hubiera desarrollado. Sin, por ejemplo, las enseñanzas de Sócrates, no existiría la filosofía de Platón y de Aristóteles, y por tanto, no hubiera existido el pensamiento filosófico tal y como lo conocemos en la actualidad. E inclusive vámonos todavía mucho más atrás. Si no hubiera sido gracias a los sumerios, al pensamiento filosófico esotérico o místico de los egipcios, si no hubiera sido, por ejemplo, gracias a las enseñanzas de los persas, no existiría la filosofía de la antigua Grecia. Solo para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, hemos llegado al momento de la verdad. Ha llegado la hora de realizar nuestro reto educatón. Pero antes de avanzar con este reto, hay que dejar ahora sí una incógnita que vamos a resolver en estos momentos. Yo les pregunté anteriormente quién fue el famosísimo y célebre filósofo que dijo la frase "pienso, luego existo", y pude ver a través de sus respuestas que pudieron dar en el clavo con respecto a la respuesta correcta. Y así es, el pensador que dijo esta célebre frase es nada más y nada menos que René Descartes. O bueno, si nos ponemos muy franceses y lo traducimos correctamente, sería René Descartes. ¿Y a qué se refiere la frase "pienso, luego existo"? La estaremos viendo el día de mañana, pero de manera muy resumida, lo que nos dice René Descartes con esta frase es básicamente que la filosofía implica pensar antes de existir. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo como condición reflexiva y filosófica es mi pensamiento, mi razón. Recuerden, Descartes es el filósofo que abre el racionalismo moderno como postura filosófica. ¿Y esto qué implica? Que para yo poder decir que algo tiene vida o que yo estoy vivo y existo en la realidad, primero tengo que pensar, pues es gracias a mi razón y a mi pensamiento que puedo definir el hecho de que algo tiene vida, de que algo existe. Es decir, antes de decir que las cosas existen, primero está mi razón, pues mi razón me permite definir y por tanto tener certeza de que algo existe. Eso básicamente significa la frase "pienso, luego existo". Y muy bien, habiendo explicado esta frase, que veremos con más profundidad el día de mañana, ahora sí pasemos a nuestro reto educatón. Y para ello ha llegado el momento de presentar nuestra tercera tarjeta del día, la tarjeta de desafío. Adelante. Y nuestro desafío del día es: yo solo sé que no sé nada. Hacer filosofía requiere problematizar, hacer preguntas, interpretar y dialogar con diversas perspectivas. Te toca reflexionar ahora a ti. ¿Qué significa reconocer lo que aún se puede aprender? ¡Excelente! Con esta tercera tarjeta, ahora sí vamos a tomar nuestro desafío del día de hoy. Y con ello retomamos una célebre frase que yo les pregunté anteriormente que respondieran en función de la filosofía de Sócrates. Y la famosísima frase que dijo el buen Sócrates es nada más y nada menos: "yo solo sé que no sé nada". Esta idea no significa el hecho meramente de decir que somos ignorantes, porque la ignorancia no es un acto filosófico. Lo que sí es un acto filosófico es reconocer los límites de nuestro conocimiento. Es decir, saber y reconocer hasta dónde ignoramos o desconocemos aquello de lo que no tenemos conocimiento. Y eso es justo el pensamiento y por tanto el inicio de la filosofía, no solamente en Occidente, sino sobre todo en lo que viene siendo básicamente toda la historia del pensamiento, tanto filosófico como también social. Pues desde esta visión socrática nace la apertura de lo que conoceremos como la reflexión filosófica, ahora sí basada en las humanidades. Así que, para todos aquellos alumnos que contestaron correctamente, tanto la primera incógnita como la segunda, en torno a frases célebres de pensadores filosóficos, los mandamos a felicitar. Así que muchas felicidades para ustedes. Y aquellos que desconocían el dato, no se preocupen, esta felicitación también va para ustedes.
Pues aquí recuerden que más allá de competir académicamente, también se trata de ir aprendiendo. Y si ustedes están aprendiendo en este proceso, también los mandamos a felicitar. Ahora sí, pasemos a nuestro reto del día. Y el desafío es el siguiente. Deberás reflexionar y elegir el enunciado que completa correctamente cada una de las siguientes filosóficas. ¿Están preparados? Vayamos a nuestra primera idea filosófica. La idea es la siguiente. Reconocer aquello que desconozco significa que también el ser humano, inciso A, reconoce los límites de su conocimiento y se mantiene abierto a cuestionar y aprender constantemente, o inciso B, considera que ya posee la verdad absoluta y no necesita cuestionar sus propias ideas. Si están de acuerdo con la opción A, denle like, pero si están de acuerdo con la opción B, denle un me encanta. Les damos 15 segundos. ¡Perfecto! Ahora vayamos a una segunda idea de esta sesión. Reflexionemos lo siguiente. Un estudiante se enfrenta a una idea que contradice lo que piensa. Desde una postura filosófica, lo más adecuado para este estudiante sería, inciso A, rechazarla inmediatamente, sin analizarla, manteniendo su postura de manera firme, o inciso B, analizar la idea, hacer preguntas para cuestionarla y reflexionar críticamente antes de aceptarla o rechazarla. Si están de acuerdo con la opción A, denle like. Y si están de acuerdo con la opción B, denle otro me encanta. Les damos otros 15 segundos. ¡Perfecto! Muy bien, estimados alumnos. Si se dan cuenta, aquí no estamos estableciendo preguntas correctas e incorrectas. De eso se trata su reto Educatón, pues lo que buscamos con este reto es que ustedes, en función de lo que lograron comprender en clases, en función de situaciones prácticas y contextos, logren responder correctamente, en este caso, los retos y desafíos que arrojamos. Pues recuerden, los reactivos que ustedes van a estar presentando en su examen de evaluación son en función de contextos, habilidades prácticas. Así que aquí lo importante es que ustedes aprendan a identificar la comprensión de estos contextos, de este tipo de situaciones, para que de esta manera logren desarrollar su pensamiento no solo filosófico, sino también su pensamiento científico y, por qué no, su pensamiento y criterio propio. Así que bueno, en conclusión, podemos aseverar que filosofar es entonces preguntar, dudar, interpretar y dialogar. De modo que la filosofía, recuerden, es un acto en el cual constantemente dudamos, constantemente nos hacemos preguntas y hacemos un examen crítico de la realidad para interpretarlo. Es decir, para darle un significado en función de nuestra propia forma de entender la realidad y por tanto de establecer el diálogo como una forma de acercarnos a la verdad, pero siempre de manera colaborativa, crítica y sobre todo asertiva. Y muy bien, estimados alumnos, hemos llegado al final del reto del día de hoy. Hoy aprendieron algo muy fundamental. Como diría el buen Immanuel Kant, pensar por uno mismo es la esencia de la ilustración, pues la ilustración es alcanzar la mayoría de edad desde una postura filosófica. Y como nos enseñó el buen Sócrates, el verdadero conocimiento comienza cuando reconocemos lo que no sabemos. Porque no hay acto más filosófico y por tanto más sabio que la humildad intelectual. Es decir, cuando reconocemos aquello que desconocemos y por tanto no caemos en el acto de afirmar aquello de lo que ni siquiera tenemos un conocimiento previo. Pues, de acuerdo a Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Es decir, yo sé que desconozco aquello de lo que no tengo conocimientos. Así que recuerden, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de hacer mejores preguntas y de dialogar para comprender. Porque filosofar no es algo lejano, es un acto que haces cada vez que cuestionas, reflexionas y decides pensar por ti mismo.
Antes de despedirnos, ha llegado el momento de anunciar nuestra palabra clave del día de hoy. Recuerden, la palabra clave no se debe poner a través del chat, pues de hacerlo puede afectar en su participación, y la deben poner para registrar su asistencia en plataforma. ¿Están preparados? Y la palabra clave es humanista. Repito nuevamente, la palabra clave es humanista. Y listo, estimados alumnos. Esto fue Reto Educatón, donde cada clase es una oportunidad para pensar, cuestionar y transformar tu manera de ver el mundo conforme subes de nivel en cada uno de estos desafíos. ¡Hasta la próxima!